El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vamos a estudiar el tabernáculo y sus utensilios. Eso está en el libro de Éxodo, distribuido en diferentes capítulos. Estaba con el tabernáculo, tenía 7 componentes. Estaba el altar de bronce, Éxodo 27 del 1 al 8, la fuente de bronce, Éxodo 30, 17 al 21 y 38, 8. La mesa de los panes de la proposición, Éxodo 25, 23 al 30 y Levítico 24, 5 al 9. El candelero, Éxodo 25, 31 al 40, Levítico 24, 1 al 4 y Números 8, 1 al 4. Estaba el arca de la alianza, usted lo consigue en Éxodo 25, versículo 10 al 22. El arca de la alianza usted la encuentra en Éxodo 25, 10 al 22. Estaba el sexto componente, que era el propiciatorio. Usted lo encuentra en Éxodo 25, 17 al 21. Un tema como el tabernáculo y los utensilios es un tema sacerdotal, es un tema de un maestro, un tema que poca gente la entiende porque son representativos, son símiles acerca de la obra de Dios en Cristo Jesús. Entonces el sexto componente es el propiciatorio, Éxodo 25, 17 al 21, y el contenido del arca de la alianza. Bueno, eso a Pablo habló de él en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice la Biblia, Éxodo 27, 1 al 8. Éxodo 27, del 1 al 8. Vamos a comenzar con el altar de bronce. Dice, hará también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su anchura de 3 codos. Hará también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Hará también varas para el altar, vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Versículo 8 dice, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bendito sea el Señor. El altar de bronce es el primer objeto que se encontraba al entrar al atrio. Sus dimensiones eran 5 por 5 por 3 codos, de manera que era cuadrada. ¿Y por qué era cuadrada? Porque es un símbolo que recuerda el alcance universal del sacrificio de la cruz. 4 vientos, 4 puntos cardinales, 4 evangelios, 4 estaciones del año, 4 tiempos de la vida humana. Entonces, el altar es una figura de Cristo sobre el pecado. El bronce es símbolo de juicio. En Números capítulo 16, versículo 36 al 40 dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harás de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Dice así, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo de los hijos de Israel, de que ningún extraño
que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré. Coré significa perteneciente a una fuente, y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Oiga bien, la finalidad del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, que era la única que hacía expiación sobre el altar por las almas. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Pablo también lo enseñó en Hebreos 9:22, donde dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El altar nos habla de Cristo, los sacrificios nos hablan de Cristo, el sacerdote nos habla de Cristo. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz. Entonces, dos verdades fundamentales se desprenden del altar de bronce y de los sacrificios que eran ofrecidos sobre él. Veamos cuáles son. Primero, la necesidad de la sangre para quitar el pecado. Esta verdad es puesta en evidencia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La sangre derramada nos habla de la muerte del culpable o de una víctima ofrecida en su lugar. No hay otro medio para quitar el pecado delante de Dios, sino a través de la sangre. La doctrina esencial de la sustitución. Oiga bien, según el pensamiento de Dios, una víctima sin defecto puede ser ofrecida en lugar del culpable, como el carnero ofrecido en lugar de Isaac, allá en Génesis capítulo 22, cuando Abraham ofreció a su hijo en sacrificio y Dios le dio un carnero que con sus cuernos estaba enredado en un zarzal. Por la cabeza estaba atado con unas espinas, y eso nos habla de Jesús en la cruz, y sobre su cabeza, que él es el cordero, le colocaron una corona de espina. O el cordero de la Pascua que murió en lugar del primogénito. Eso está en Éxodo capítulo 12. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:18 que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él era ese cordero, ese animal, en el buen sentido de la palabra, según la Biblia, sin defecto, para ser ofrecido en lugar de aquellos que pecaban. Y dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, la rejilla, yo creo que usted vaya atendiendo, porque esto no se explica mucho. La rejilla de bronce del altar, la que soportaba el fuego del juicio, nos recuerda también a Cristo, quien pasó a través del fuego del juicio de Dios, al ser así sondeado en todo su ser. Dice que él no manifestó más que sus propias perfecciones sobre la rejilla del juicio de Dios. Los sacrificios eran ofrecidos sobre el altar: holocausto, ofrenda, vegetales, sacrificios de peces, sacrificios por el pecado o por la culpa. Eso está en Levítico capítulo del 1 al 7. Pero detengámonos un momento en el sacrificio por el pecado, tal como es presentado en Levítico capítulo 4, versículo 27 al 35. Dice: si alguna persona pecare por yerro, haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él,
y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con el dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que había cometido, y será perdonado. Oiga bien, cuando un israelita que habiendo desobedecido uno de los mandamientos de Jehová se hiciere culpable y que luego queda consciente de su pecado, lo reconoce, es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado por medio de la palabra. Un hombre puede permanecer de manera indiferente a los pecados que cometió por mucho tiempo, así como también a su estado de pecado. No lo reconoce, no sabe en qué condición vive delante del Señor, pero llega un momento en que en su gracia Dios interviene por medio de su Espíritu Santo para producir en él ese sentimiento de culpabilidad. ¿Qué debía hacer entonces el pecador? Bueno, el israelita debía traer su ofrenda, una cabra o un cordero sin defecto. Eso está en Levítico 4, 28 y 32. No bastaba saber cómo debía proceder para que el pecado fuese perdonado, sino que era preciso traer efectivamente una ofrenda, ir a buscar en su rebaño un animal sin defecto y atravesar todo el campamento para conducirlo hasta la puerta del atrio para llevarlo al altar donde iba a ser sacrificado. Esto representa el camino de la dolorosa que Jesús atravesó cargando la pesada cruz de nuestros pecados. Entonces, ese israelita, llegado allí, debía poner su mano sobre la cabeza del sacrificio, colocando así sobre esta víctima inocente y sin defecto el pecado del cual se había reconocido culpable. Luego, él mismo debía degollar la víctima. Asimismo, hubo uno, oiga bien, que subió a la cruz, que aunque no cometió ningún pecado, se hizo pecado para condenar al pecado en su cuerpo santo y perfecto. Era el sacrificio perfecto, la víctima santa, sin mancha y sin contaminación, de la que habló Pedro en 1 de Pedro 1:19. Castigada por el juicio de Dios en lugar del pecador. Allí se exhibió el perfecto amor. Ese es el amor de la cual se habla, de que el perfecto amor echa fuera el temor, porque cuando uno viene a Cristo ya no tiene temor, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de lo que Él hizo. El sacerdote tomaba la sangre de la víctima, la ponía sobre los cuernos del altar y vertía el resto al pie del altar, y luego quemaba la grasa y hacía propiciación por el culpable. Este sacerdote nos habla de Cristo, quien lo hizo todo por la purificación del pecador. La palabra declara formalmente en dos ocasiones y dice, en el versículo 31 y el versículo 35, dice, y será perdonado. Es decir, el israelita podía volver a su tienda con la seguridad de haber sido perdonado, no porque sintiera algo en sí mismo, sino porque estaba escrito en la palabra inspirada. Y será perdonado, dice la Biblia. Igualmente hoy, la obra de Cristo nos da la seguridad de la salvación, pero es la palabra de Dios la que nos da esa certidumbre. Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. También dice en Hebreo capítulo 10, versículo 10 y versículo 14, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si alguien no está seguro de su salvación, entonces tome su Biblia y bajo la mirada de Dios acepte lo que está escrito allí.
La Biblia no es nada más para cargarla, para colocarla en algún lugar. Es para creer lo que dice la Biblia. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los holocaustos, según Levítico capítulo 1, el israelita que se acercaba al altar debía también poner sus manos sobre la cabeza del holocausto. Eso está en Levítico 1:4. En ese caso, no se trataba de ser perdonado. Aquel que traía la ofrenda ya estaba perdonado, porque previamente había tenido que traer un sacrificio por el pecado. Quiere decir que ya lo había reconocido. Ofrecía ese holocausto como prueba de agradecimiento y de adoración a Dios. De alguna manera, los méritos de aquella eran manifestados en esa ofrenda. Dios nos hizo aceptos en el amado, según Efesios 1:6. Dios ve a los suyos en Cristo a causa del holocausto que sube a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 2. Ahora, vamos a la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, cuyas dimensiones no nos han sido dadas, no están reveladas en la palabra, estaba situada entre el altar de bronce y el tabernáculo. No servía para ofrecer sacrificios, sino para lavarse en ella, lo que Aarón y sus hijos debían hacer cada vez que entraban al altar para ofrecer un sacrificio. Ellos era un ritual, tenían que lavarse los pies y las manos cada vez que se acercaban en el altar del sacrificio para ofrecer holocausto. En el libro de Juan capítulo 13, el Señor Jesús nos muestra la significación de la fuente de bronce. Cuando Él celebraba la última cena con sus discípulos, dice que Él se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de los discípulos, pero Pedro no quería que le lavara los pies, y Jesús le dice, eso está en Juan capítulo 13, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Para aquel que tiene todo el cuerpo lavado, es decir, que ha pasado por el nuevo nacimiento a la conversión, no es necesario repetirlo, porque somos salvos una sola vez y para siempre. Ha sido cumplido. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero ocurre muy a menudo que el creyente, a causa de la carne, que está aún en él, porque la carne no nace de nuevo, seguimos en la misma carne pecaminosa, por eso debemos andar en el Espíritu y no sembrar para la carne, sino para el Espíritu. Entonces, como ese creyente anda en la carne, peca y ha manchado su pie en el camino. Ahora, no se trata de ser convertido de nuevo, sino de que sus pies sean lavados. El Señor muestra por medio de la palabra en qué se ha faltado. El Espíritu de Dios te va a revelar dónde están las manchas de tus pies. Y luego es preciso confesar su falta a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recordar que por ese pecado Cristo murió,
Vea también la figura de la novilla roja que está allá en el libro de Números capítulo 19, que por cierto en Israel ya están produciendo naturalmente esa vaca roja. Una vez que el rescatado lavó así sus pies, puede tener parte con el Señor, es decir, gozar de la comunión con Él. Entonces yo pregunto, ¿por qué no practicamos, vamos a decirlo espiritualmente, eso de lavarnos todos los días? ¿Por qué uno cada vez que se levanta debe ir a ese altar, a su presencia y lavarnos las manos, lavarnos los pies? Cuando un creyente ha faltado, la comunión con el Señor se interrumpe. No hay más gozo, ni hay gusto por la palabra, el gozo de la salvación se apaga. Entonces la vida eterna está siempre allí, pero hay una nube. Es necesario pues volver al Señor, confesarle la falta, discernir sus causas juzgándose a uno mismo, recordar la eficacia de sus sacrificios, y entonces es cuando uno es restaurado. Pero recordemos siempre que todos los recursos están a nuestra disposición para no ceder al pecado, tal como lo describe el apóstol Juan en 3 de Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es importante realzar cada día ese juicio de nosotros mismos y ese lavamiento de los pies, como dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32, donde dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, para que no seamos condenados con el mundo. Pero así como los sacerdotes debían hacerlo antes de entrar en el santuario o antes de acercarse al altar para que no murieran, es particularmente importante que lo hagamos cada uno de nosotros hoy, para así, antes del culto y antes de tomar parte de la cena, según la enseñanza de 1 de Corintios capítulo 11, versículos 26 al 32. Nosotros debemos ir a la iglesia limpio, debemos levantarnos, tirarnos a los pies del Señor y lavarnos en su presencia. En esos versículos de 1 de Corintios 11, versículos 26 al 32, que se cita mucho cuando se va a dar la cena, la comunión del Señor, en esos versículos se nos revela que cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable respecto al cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Pero no se agrega que a causa de la mancha del camino sea menester para abstenerse de la cena. Al contrario, se añade: pruébese cada uno a sí mismo y coma así. Antes de entrar en el santuario, juzgarse a sí mismo, debemos hacerlo. Pasar por la fuente de bronce y así comer con confianza, porque el Señor pagó por nuestros pecados, con un profundo sentimiento de lo que es la gracia, que a causa únicamente de la obra de Cristo nos permite acercarnos a la presencia del Señor. Se participará en el memorial de su muerte para responder a su último deseo, la gran comisión. Descuidar el diario juicio a nosotros mismos y participar de la cena en tal estado nos expone al juicio del Señor. Por eso hay mucha gente enferma en las iglesias, porque toman la cena del Señor en pecado, en rebeldía. No se han lavado los pies, no se han lavado las manos, no se han lavado el alma. Así muchos en Corinto estaban débiles, enfermos, incluso muchos habían muerto. Pero vemos en ello una enseñanza también moral. Porque si dejamos de enjuiciarnos a nosotros mismos y tomamos la cena con ligereza, de una manera deportiva, estaremos espiritualmente débiles o enfermos. Por eso hay gente que están en la fe están débiles. Físicamente están enfermos. Una oveja enferma se aparta del rebaño. O incluso seremos vencidos por el sueño espiritual. Eso habla ya Pablo en Efesios 5:14.
por lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y si tal es el caso, cuán importante es despertarse, levantarse de los muertos para reencontrar la luz de la faz de Jesucristo. La fuente de bronce había sido construida, había sido hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso está en Levítico 38:8. Esto nos da una doble enseñanza. Los espejos nos hablan, según Santiago 1:23, de la palabra de Dios, la cual pone en evidencia nuestras faltas, la suciedad de nuestros pies. Las mujeres que se allegaban al tabernáculo de reunión con aquellos que buscaban a Jehová, según Éxodo capítulo 33, versículo 7, amados, yo sé lo que estoy hablando. Ellas tenían un corazón dispuesto para Dios y como gozaban de su presencia, les fue fácil abandonar gozosamente por el Señor lo que precedentemente era un objeto de vanidad. O sea, ellos abandonaron los espejos y se lo entregaron al Señor para construir un altar. Es decir, que ya no tendrían un objeto para mirarse a sí mismos. Eso quebrantaba la vanidad, la vanagloria, el egoísmo. Lo tercero, la mesa de los panes de la proposición. Vamos ahora a la mesa de los panes de la proposición. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 30, igual en Levítico 24, 5 al 9. La mesa de pequeñas dimensiones, 2 codos de largo, 1 codo de ancho y medio codo de alto, era de madera de acacia, o sea, de sitín. Estaba cubierta con una lámina de oro puro y era evidentemente una figura de Cristo llevando a su pueblo ante Dios. Los panes sobre la mesa, en número de 12, eso está en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9, tienen un doble significado. Estaban hechos de flor de harina, recubiertos de incienso, como la ofrenda vegetal del Levítico capítulo 2, y nos hacen pensar primeramente en Cristo, que es el alimento de los sacerdotes en el lugar santo. Este alimento le es indispensable al Hijo de Dios que quiere crecer en un estado de un varón perfecto, según Efesios 4:13, y no permanecer como un niño en Cristo. Sin alimento, un niño o una planta se marchitan, pero el alimento debe ser sano, si no el niño o la planta se enferman y se mueren. Nuestro hombre interior está formado por el alimento espiritual. El Salmo 144:12 expresa esta oración: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Entonces, meditemos a menudo acerca de la persona del Señor Jesucristo. Busquémosla en los evangelios, lea la Biblia y en toda la palabra. Si la gente no consigue a Dios en la Biblia, es porque no sabe leer la Biblia o la leyó mal. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas son las que dan testimonio de mí. Señalamos de paso que Cristo como alimento también, Dios nos lo presenta en la ofrenda vegetal, en el sacrificio por el pecado, en el sacrificio de paz, en el sacrificio de la consagración y en el Cordero de la Pascua. Por otra parte, como maná y trigo del país. ¿Sabe usted que esa es promesa de Dios? Cristo es el trigo de este país. Cristo es el trigo del campo, del corazón de la iglesia. La flor de harina habla de la naturaleza de Dios en la iglesia. Aceptos a Dios, eso se habla en el incienso, que debemos presentarnos como sacrificio, como una ofrenda de olor fragante. En el orden establecido por Dios, según habían 2 hileras de 6 panes, tal como lo describe, por ejemplo, la epístola a los Colosenses. Son los creyentes a la luz del santuario, en su posición ante Dios, una moldura de un palmo alrededor
de la mesa impedía que los panes pudieran caerse, lo que es emblema de la seguridad que los rescatados tienen en Cristo. La dimensión era un palmo y estaban colocados esos panes de tal forma que no se podían caer. Porque el que está en Dios no caerá porque Dios lo sustenta. En las 12 tribus de Israel, sea en la época del desierto, sea en el tiempo futuro, cuando la administración en la tierra sea confiada a ese pueblo y en el santuario siempre presentes en el pensamiento de Dios. Esto está representando a las 12 tribus de Israel, porque siempre están en el corazón de Dios. Eso está en Romanos capítulo 11. Vamos ahora al candelero. Éxodo 25, versículo 31 al 40, Levítico 24, 1, 4, Números 8, versículos 1 al 4. Contrariamente a los otros objetos del tabernáculo hecho de madera de acacia, que estaba recubierta de oro, el candelero era totalmente de oro puro, no tenía una chapa que le cubría, era de oro sólido, de oro macizo, forjado en una sola pieza. Él nos habla de lo que es esencialmente divino. Era de oro batido, o sea, era labrado a martillo. Entonces esto nos recuerda que aquel a quien representa Cristo pasó por el sufrimiento. Esto nos representa al Señor, que fue que pasó por el martillo, por ese martirio, por ese sufrimiento. El becerro de oro, por el contrario, había sido simplemente fundido. Ese becerro de oro que trajo ira, ese becerro de oro que trajo la muerte de aquellos que apostataron en el desierto. Eso está en Éxodo 32, 34. El propio candelero es una figura de Cristo, mientras que el aceite es, como en toda la palabra, una figura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Uno de los elementos del candelero que he mencionado varias veces lo constituyen las flores de almendro. Esas flores nos hacen pensar en la vida de Aarón, que había brotado, producido flores y almendras. Eso lo representa ahí. Cuando la vara de Aarón reverdeció, dice que floreó, y no solamente floreó, sino que reverdeció y tenía almendras. Tal como lo vemos, eso está en el libro de Números capítulo 17, versículo 8. Lo que es una figura de la resurrección de Cristo. Óigame bien, esto representa la resurrección de Cristo. El almendro, según Jeremías 1, 11 y 12, manifiesta que Dios cumple sus promesas en Cristo. Y precisamente fue un Cristo resucitado y glorificado el que dio el Espíritu Santo a los suyos. Es decir, que esa vara que se secó y reverdeció está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esos almendros, cuando la vara reverdece y dice que echó sarmientos, esos sarmientos somos nosotros, la iglesia, porque cuando Él resucita para llevar cautiva la cautividad y levantar una nueva raza, la raza de los salvados a través de la sangre. En ese conjunto formado por el candelero, el aceite y las 7 lámparas ardiendo en el santuario, se pueden ver también a Cristo, tal como es presentado por el Espíritu Santo, por mediación de los vasos humanos del ministerio. En efecto, bajo ese aspecto, había necesidad de espabiladeras, según Éxodo capítulo 25, versículo 38. ¿Para qué? Para quitar todo lo que había impedido el libre curso del aceite para producir la luz. Por otra parte, las 7 lámparas nos muestran que el ministerio de Cristo por el Espíritu Santo se ejerce mediante diversos canales.
Es decir, que el exclusivismo es del diablo. Ahora vamos a ver el candelero brillar bajo 5 aspectos. Primero, el Señor Jesús, al hablar del Espíritu Santo, dice, Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hacia delante de Él, Éxodo 25:37, pues el mayor y primer testimonio que da el Espíritu Santo es respecto del mismo Cristo. Por eso, el primer objeto que atraía las miradas al entrar al santuario era precisamente el candelero, porque estaba totalmente iluminado. Si tú en lo que haces, en lo que piensas, en lo que profesas, no está Cristo alumbrando, entonces estás en el camino equivocado. El candelero iluminaba la mesa de los panes, Éxodo 26:35. Y esto es el Espíritu Santo que pone evidencia la posición de los santos en Cristo en el santuario. Cuando ese candelero ilumina los panes, está representando al Espíritu Santo, que está ahí iluminando a los santos en Cristo ubicados. El candelero brilla en Números capítulo 8 en relación con la purificación de los levitas. Entonces esto es el Espíritu Santo quien debe dirigir todo servicio para Dios y ser el motor del servicio. Bendito sea el Señor. Los sacerdotes no se movían sin ese candelero. Yo no entiendo cómo puede alguien ministrar sin el candelero de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el que ilumina en las tinieblas para correrlas y para hacer que tu vida resplandezca en la luz de la justicia de Dios. En Levítico 24 vemos el candelero al comienzo de un capítulo en el cual va a manifestarse la oposición a Dios en medio de Israel frente al pecado, al mal que se introduce en el pueblo de Dios. Únicamente el Espíritu Santo es el remedio. Éxodo capítulo 27 versículo 21 y Éxodo 38 se ve que el candelero ardía toda la noche. Cabe hacer notar que en el templo de Ezequiel, durante el día del milenio, no hay candelero. Lea la Biblia. Solo durante la noche del rechazo y la ausencia de Cristo, el Espíritu Santo ilumina el santuario en la tierra y produce la oración de intercesión y el culto. Si bien el alimento es indispensable para crecer, la luz no es lo menos, no es menos importante. Una planta ubicada en un lugar oscuro, aunque sea bien regada, bien plantada, va a perecer porque necesita la luz del sol. Eso se conoce como fotosíntesis. Un joven cristiano que no ande en la luz no puede hacer progreso alguno. Un cristiano que no camine bajo la luz de Cristo no puede prevalecer. Al contrario, se van a apartar cada vez más del Señor. Y la luz del Espíritu Santo generalmente no se apaga en forma súbita para nosotros, sino que dejamos poco a poco que una cosa primero y luego otra se coloque entre el Señor y nosotros como un ligero velo, el cual se va espesando más, se va haciendo más grueso y más se va espesando hasta privarnos de la comunión con el Señor, del gozo de su persona y trabar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no puede haber ni crecimiento ni gozo. ¿Qué es necesario entonces hacer? Volver a Él en oración, buscar su rostro, tomar el tiempo necesario para pasar con Él, tiempo, como María, dice la Biblia en Lucas 10:38 al 42. Si es posible, debemos pasar horas que debemos dejar correr hasta que Él nos haya vuelto a llenar y devuelto el gozo de nuestra salvación.
El quinto componente es el altar de oro. Éxodo 31 al 10. Oiga esto. El altar de oro era de dimensiones mucho más reducidas que el altar de bronce. O sea, un codo de ancho, un codo de largo, era cuadrado, y 2 codos de alto. Era de madera de acacia cubierta de oro puro. Y ese altar de oro nos habla esencialmente de Cristo, ubicado frente al velo. Eso está en el versículo 6. Ese altar de oro estaba ubicado frente al altar frente al velo. Y esto está legítimamente ligado al arca y al propiciatorio. En el altar de oro, el sacerdote ofrecía el perfume, mientras afuera el pueblo oraba. Lucas capítulo 1, versículos 9 y 10 habla de la experiencia de Zacarías, el padre de Juan, que él estaba allí ofreciendo el perfume en el altar de oro, pero el pueblo estaba afuera orando. ¿Por qué no hay oración? Porque hay algo. ¿Qué es lo que motiva al pueblo a orar? Cuando el sacerdote va al altar de oro y ofrece perfume. El primero que tiene que ofrecer el perfume ante la presencia de Dios es el sacerdote. Esto es una hermosa figura del Señor Jesús, que presenta a Dios las oraciones de su pueblo, ¿sabe? Ya sea como intercesión, ya sea como adoración, no importa. Él está allí para presentarlas al Padre. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. En el altar de oro, el sumo sacerdote intercede por el pueblo, tal como Cristo lo hace. En Juan capítulo 17, en Hebreos capítulo 7, 25, en Romanos 8, 34, donde Pablo nos presenta a Jesús como el sacerdote sumo, el que intercede por nosotros día y noche. Al altar de oro puede acudir hoy el Hijo de Dios para ofrecer el incienso, es decir, las perfecciones de Cristo que suben hacia Dios. Tal es el culto, el servicio más elevado del cristiano. Es un culto que se ofrece ante todo en asamblea. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Pero cada uno de nosotros no puede mañana y tarde, como el sacerdote, con el incienso, hacer subir a Dios su reconocimiento por el don inefable de su Hijo. ¿Qué cuesta tener esa costumbre sacerdotal? El incienso era únicamente para Dios. Éxodo 30, 34 al 38. Ni podía ser ofrecido más que en el lugar santo y no debía ser consumido por el fuego extraño, sino solamente por el tomado del altar, ese fuego que tomaban del altar de bronce. Miren lo que le pasó a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño. Cuán importante que estemos recogidos en el sentimiento de su presencia cuando abrimos la palabra o nos acercamos a Dios en oración, o más aún cuando estamos reunidos alrededor del Señor en asamblea, cuando estamos en la congregación con los santos formando esa fe común. La distracción, los vistazos, las lamentables sonrisas que se intercambian entre banco y banco, incluso durante el culto, son, sin exageración, una inquietud en el lugar santo. Es una interrupción. Nada de la carne debe ser tolerado allí. Cuando tú estás en esa dimensión, en ese criterio, en esa, vamos a decirlo, en esa naturaleza sacerdotal, tú no puedes aceptar bulla, no puedes ya tomar el celular, no puedes contestar, no puedes hablar por el celular con nadie, no puedes perderte porque estás en su presencia. ¿Y qué de decir de la prisa de ciertas personas que antes de que finalice el servicio ya se están parando, recogiendo sus carteras, prendiendo el carro, prendiendo el vehículo, sin respetar la presencia del Señor? Por otra parte, solo a Dios, Padre e Hijo, se dirigen nuestras oraciones y nuestra adoración. En ninguna parte de la palabra
vemos que las oraciones deben ser dirigidas a alguien más. No es a María, no es a Pedro, no es a nadie. Eso es blasfemia, eso es antibíblico. Solo Él puede ser el objeto de nuestro culto. Inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Salmo 45:11 dice así. Inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Vamos con el arca. Éxodo 25, 10 al 22. En las ordenanzas para el tabernáculo dadas por Dios a Moisés, en los capítulos 25, 26 y 27, el arca ocupaba el primer lugar. De igual manera, cuando Dios se nos revela, parte del santuario y sale hacia el atrio, nos presenta primeramente lo que es el objeto supremo de su corazón, la persona de Cristo. Cuando consideramos el camino por el cual nosotros nos acercamos a Dios, acudimos primeramente al atrio, al altar y luego a la fuente. Y solo entonces podemos entrar en el santuario. Por eso en nuestra charla hemos colocado ante nuestros ojos en estos capítulos. Es sin duda porque la persona de Cristo debe tener el primer lugar en nuestros corazones. Oiga bien, esta es la razón de esta enseñanza de esta hora. Para que Cristo ocupe la primacía en tu corazón. En el Salmo 132 vemos qué importancia tenía el arca para David. Es notable que ese salmo esté seguido por el Salmo 133, en el cual se ve cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es preciso primeramente el centro para que la reunión se realice. Sin Cristo no hay reunión, sin Cristo no hay culto, sin Cristo no hay alegría, sin Cristo no hay alabanza, sin Cristo la música solo es bulla, sin Cristo solamente un sermón es palabras huecas, címbalo que retiñe, metal que resuena. Sin Cristo, las lágrimas solo mojan la ropa pero no llegan al cielo. No se podía ver el arca más que en el lugar santísimo. ¿Sabe que el arca, la única manera de mirar el arca era en el lugar santísimo? Y el acceso a él está abierto para nosotros hoy en día. Porque antes los únicos que podían ver el arca eran los sacerdotes una vez al año, que eran tomados por suerte y entraban, traspasaban la cortina, el velo del templo. Pero ese velo cuando Jesús muere se rasga. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, todo el mundo sabe que es porque el camino quedó libre. Pero quiero revelarle algo que Dios me dijo un día. Porque antes la gloria de Dios residía en él, detrás de la cortina, detrás del velo, sobre el altar. Allí estaba la gloria de Dios, esa Shekinah, esa presencia manifiesta. Ahí estaba solamente, pero cuando Jesús muere se rasga el velo y entonces esa gloria que estaba oculta detrás de un velo grueso ahora sale y se posa sobre la presencia de Jesús. Y ahora Jesús nos entrega esa gloria a nosotros. Ahora el velo se ha rasgado y nosotros estamos caminando bajo la gloria y la Shekinah de Dios. Estamos ahora impregnados, cubiertos, totalmente absorbidos por aquella nube de gloria. El arca tenía 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de alto. Estaba hecha de madera de acacia y de oro puro. Para las tablas no se dice de oro puro, pero esto sí, es una figura de Cristo. Dice la Biblia, el verbo, la palabra, hecho carne. Juan 1:14, Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, misterio ante el cual adoramos. Pero de ninguna manera nos conviene querer hacer la disección de la humanidad perfecta, la madera de acacia, de la divinidad, el oro, siempre presentadas en la palabra maravillosamente unidas en una sola persona, tal como nos la revelan los evangelios y otras páginas de las Escrituras. Por haber querido mirar el arca, los hombres de Bet-Semes murieron. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Y por haber tocado el arca, Usa fue herido de muerte.
Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Sabe que Usa significa fuerza humana? Y cuando él tocó el arca, dice que Dios lo mató por aquella osadía. Porque Usa significa fuerza humana. Quiere decir que el arca no se puede tocar, no se puede llevar con fuerza de hombre. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es por mi espíritu, dice el Señor. Una cornisa o coronamiento de oro se encontraba alrededor del arca. Eso está en Éxodo 25:11. Eso habla de la excelsa gloria de Cristo, pero formando también como una especie de protección contra toda irreverencia ante el ministerio de su persona. Era una cornisa, era como especie de una protección al lado, de una murallita, de unas paredes, como una especie de verjitas alrededor. Eso habla de protección contra la irreverencia ante el ministerio de su persona. La misma cornisa se ve en el altar de oro y en la mesa de los panes. Eso era para evitar que cayeran, que se movieran y se cayeran. Es la presencia de Cristo. Ha provisto que tú y yo estemos protegidos, no nos caemos. Él ha protegido nuestra vida, como dice la palabra. Así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así está Dios alrededor de aquellos que le temen. Ahora, como los otros objetos del tabernáculo, el arca estaba unida por varas para llevarla. Estas últimas tienen una importancia muy particular en relación con el arca. O sea que se piense que todas las etapas que ella recorrió desde Sinaí hasta su reposo final en el templo de Salomón, eso está allá en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 8, sea que una vez más haga subrayar la santidad de lo que representa el propio Cristo. El arca siempre debía ser llevada en andas y no puesta en un carro. Primera de Crónicas 15:2. El arca tenía 4 argollas en los 2 extremos y por esas argollas se metían las varas que estaban cubiertas de oro. Eran de madera pero cubiertas de oro. Y los sacerdotes cargaban y transportaban el arca así. Esas 4 argollas representan los 4 evangelios y esas 2 varas representan los 2 testimonios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Una vara le fue entregada a Pedro, él era el apóstol de los judíos, y otra vara le fue entregada a Pablo, el apóstol, a nosotros, los gentiles. Entonces, en Números 4 y 5, vemos el arca marchando a través del desierto, cubierta azul, tal como Cristo en este mundo, el que viene del cielo, porque el color azul habla de lo celestial. Juan 3:31, él vino del cielo. Bajo el azul, las pieles de tejones cubrían las glorias diversas. El tejón es un animal enemigo de la serpiente y la mata. Es decir, que esa es la iglesia. Y Cristo nos revistió de autoridad para resistir a la serpiente antigua. En Cristo tenemos seguridad y la victoria segura contra los ataques del diablo. El velo, versículo 5, el cual era el único que podía estar en contacto con el arca misma. Dice la Biblia en Isaías 53:2. Aquellas telas eran rústicas, donde dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por eso aquellas cortinas de piel, aquellas cosas rústicas, no eran como la seda, como las tiendas de Salomón, delicadas. No, esto eran telas del desierto para soportar el desierto de la prueba, el rechazo del pueblo de Israel. Solo la fe podía discernir las glorias del velo bajo las pieles de tejones. En cuanto a la propia arca, dice la Biblia, Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es el inescrutable misterio. Dios nos lo reveló a través de Jesús. En el desierto, pero después de haber pasado el Jordán, el arca es llamada ahora el arca del testimonio. Fíjese usted, en el desierto era llamada el arca, pero ahora después que cruzan el Jordán y llegan a la tierra
prometida, ahora le llaman el arca del testimonio. Eso está en Éxodo 25, 16. Hubo en el desierto de este mundo un testigo fiel que respondió en todo a la voluntad de Dios, representando las tablas de la ley en el arca, y que le glorificó en la tierra. Porque esa arca, dice la Biblia, que adentro, el arca del testimonio tenía adentro las tablas de la ley. Eso habla de que Cristo llevaba por dentro la palabra, la amó su palabra. Así es la iglesia, tenemos que vivir la palabra, meterla en el espíritu y en el alma. En Números 10:33 tenemos el arca del pacto, base de las revelaciones de Dios con su pueblo. Y por último está el arca de Jehová, cuando se trata de mostrar su poder, como en el Jordán, en Jericó o en la casa de Dagón, cuando Dios derribó a Dagón delante de su presencia. Josué 4:5, Josué 6, del 6 al 13 y primera de Samuel 5:3. Y el último punto que quiero tocar para concluir, el propiciatorio. Éxodo 25, 17 al 21. El arca era un cofre y tenía una tapa llamada propiciatorio. El término hebreo traducido por propiciatorio deriva cubrir o cubierta. En el Antiguo Testamento, la propiciación, que eso es expiación de pecado, significa que estos eran cubiertos, como en el Salmo 32:1, mientras que en el Nuevo Testamento, una vez que la obra de Cristo fue cumplida, que Jesús dijo consumada es, que murió en el Calvario, que entregó su espíritu a Dios, los pecados son quitados. Óigame, en el Antiguo Testamento son cubiertos, pero ahora en Cristo los pecados son quitados. Hebreos 9:26, Hebreos 10:4, 11 al 18 también. La palabra propiciatorio, traducida, se traduce como el asiento de la gracia. Y contiene también la idea de gracia, de misericordia. El propiciatorio estaba enteramente hecho de oro puro, lo que nos habla de la justicia inherente a la naturaleza divina de Dios. Por otra parte, encima del propiciatorio había 2 querubines de oro batido, de una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines, asiento del trono de Dios, según el Salmo 81 y el Salmo 89, 14, hablan fundamentalmente del juicio de Dios. Así, la justicia divina reclama el juicio inexorable de Dios sobre su pueblo pecador, el cual de ninguna manera observó la ley. Éxodo 32, 19. Pero los querubines y el propiciatorio estaban colocados sobre el arca, que es como decir sobre Cristo, quien sí cumplió plenamente la voluntad de Dios y la permitió el cumplimiento de amor a favor del hombre. El Señor, por amor al hombre, cumplió toda la ley. El arca contenía las tablas de la ley. Luego, sobre el propiciatorio, se encontraba la sangre de la víctima que el sacerdote había llevado allí, el gran día de la expiación. Eso está en Levítico 16, 14 y 15. Los querubines no tenían una espada, como en el Edén. ¿Recuerda? Cuando el Señor sacó a Adán y a Eva del Edén, puso 2 querubines ahí con una espada que se movía. Aquí los querubines no tenían espada, sino al contrario, tenían alas para proteger, y su rostro uno al otro se miraban. Estaban vueltos hacia el propiciatorio, es decir, estaban mirando la sangre. Los 2 querubines tenían las alas extendidas, no tenían espada, tenían alas, pero estaban mirando el propiciatorio. Su mirada estaba sobre la sangre. Dios mira la sangre. El hombre se perderá si no está bañado por la sangre de Cristo que limpia el pecado. El conjunto, óigame, el arca, el propiciatorio y los querubines. Acuérdense, los 2 querubines tenían las manos extendidas y se tocaban punta
de ala con punta de ala. Las alas se tocaban punta con punta, pero estaban mirando frente a frente, pero no se miraban ellos mismos. Eso habla de lo que es Dios. El egoísmo no puede ser contemplándonos unos a otros, sino que miraban el propiciatorio, y el propiciatorio es Cristo. Esos dos querubines representan el Padre y el Espíritu Santo, desde arriba mirando la obra del Hijo. Pero ahora todavía siguen los dos querubines, que son el Padre y el Hijo mirando la obra del Espíritu Santo, que está condensada en la vida de la iglesia. Entonces este conjunto, el arca, el propiciatorio, los querubines, vino a ser así, no ya trono de Dios en juicio, sino el de la gracia, porque ahora ahí estaba la sangre. Todo esto nos habla de Cristo y de su obra. Vemos en ello de una manera sorprendente y profunda cómo Él respondió plenamente a la justicia y al amor de Dios. Salmo 85:10. El trono de la gracia está fundado sobre la obediencia de Cristo hasta la muerte, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El propiciatorio era el lugar del encuentro de Dios con el hombre, y da un doble sentido. Aarón, el sacerdote, representando al pueblo ante Dios, acudía con la sangre. Moisés, el enviado de Dios, el apóstol, recibía allí los mensajes de Dios para el pueblo. Éxodo 25:22. El Señor Jesús, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, reúne el doble carácter de Moisés y de Aarón cuando es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El contenido del arca, Hebreos 9:4. Las primeras tablas habían sido quebradas ante la idolatría del pueblo. Eso, Éxodo 32:19. Moisés las quebró. Y las segundas tablas nos son presentadas en Deuteronomio 10, 3 y 5, como no hechas hasta después de la construcción del arca y colocadas allí en cuanto a Moisés descendió del monte. Solo Cristo podía cumplir la ley de Dios. Salmo 48. Solo a causa de él, figurado por el pueblo. Oiga bien, Moisés quebró las tablas. Moisés quebró las tablas, pero tuvo que hacer unas nuevas tablas. ¿Qué representa quebrar esas tablas? Que el plan de Dios fue roto por el pecado, pero Dios la volvió a restaurar. Nunca la voluntad de perdón, de perdonar al hombre, nunca el bien es quitado del corazón, porque para siempre es su misericordia. Las tablas de la ley, la vasija de oro, Éxodo 16, 32 y 34. Esa vasija de oro que contenía el maná nos presenta dos pensamientos: la fidelidad de Dios, quien durante 40 años había alimentado a su pueblo a través del desierto, y convenía tenerlo presente. Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás de todo el camino. Y ella es un memorial de Cristo descendido del cielo, que es el pan de vida, un alimento de su pueblo en el desierto. Juan 6, 31 al 38 y versículo 59 respectivamente. Cabe señalar al respecto que los israelitas recogían cada día un gomer de maná. Asimismo, en nuestra parte, alimentarnos de Cristo cada día. Pero el último versículo de Éxodo 16 nos dice que un gomer, o un homer en otra versión, es la 10ª parte de un efa. Vale decir que lo poco que podemos aceptar de Cristo aquí abajo no es más que una débil parte. Es una referencia muy minúscula de la plena medida que tendremos en la gloria. La vara de Aarón, número 17. Esta vara, que brotando producido flores y almendros, nos habla de la gracia y de la resurrección de Cristo. Así, todo lo que el arca nos enseña acerca de la persona de Cristo es
completado por su contenido. Óigame, su obediencia perfecta, su humillación como descendida del cielo, porque Él dejó la gloria y vino y se humilló y se hizo hombre, se hizo pobre. También representa su gracia y su resurrección. Gloria a Dios. Dios bendiga vuestras almas. Gracias a Dios por esa maravillosa palabra, esa revelación que Dios nos ha dado y he compartido con ustedes. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos revela a ti. Tu palabra es un dibujo a todos colores de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Por eso te pedimos, Padre, que nosotros cada día dependamos más de ti, Señor, como la planta depende del sol. Dios mío, como la tierra depende de la lluvia y del rocío, así podamos depender de ti, Señor amado. Y te pido que en esta hora, Señor, tú despiertes el corazón adormecido, Padre del cielo. El velo tú lo rasgaste, ya nada nos puede separar de ti, nada nos puede separar de ti, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo sublime, ni demonio, ni potestades, ni muerte, ni nada pasado, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por tu presencia. Señor, trae, sopla sobre esos corazones, sopla sobre cada vida que ha oído, sopla sobre cada uno de estos, Señor, que se interesan por tu palabra y que cada día, Señor, como los israelitas en el desierto se levantaban temprano a recoger el maná. Padre, los que se han levantado de madrugada a orar, a buscar de ti, a leer la palabra, a derramar adoración y alabanza delante de ti, Señor, dales el maná, dale el alimento físico y el alimento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Bendice, sana al enfermo, salva al perdido, levanta al descarriado. Busque a Dios, amigo. Busque a Dios, hermano.